Olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estarmos juntos una vez más para estudiar la palabra del Señor en este momento. ¿Vamos a orar? Querido Padre bondadoso Dios, danos tu sabiduría para comprender y practicar tu palabra. En este momento oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar el Salmo 114 y vamos a tener un momentito para orar también. El Salmo 114 es un salmo lindo de la palabra del Señor. El salmo tiene 8 versículos. Yo quisiera leer contigo este salmo y los versículos que contienen él. Dice la Biblia: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario y Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué sucedió, mar, que huiste? Y tú, Jordán, que volviste atrás. Montes, ¿por qué saltaréis como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, en fuente de aguas la roca. Bueno, el Salmo 114 es notable por su perfección en forma y también en vivacidad dramática. El Salmo 114 es un himno en conmemoración del Éxodo. Sabes que el Éxodo fue uno de los mayores eventos de la historia de la salvación. Y este himno, este salmo es un himno para conmemorar, recordar de la gran liberación de Dios para su pueblo. Y el salmo presenta entonces un Dios poderoso, un Dios personal, un Dios libertador, un Dios fuerte, un Dios único, un Dios constante. Bueno, el salmo tiene 4 partes o 4 estrofas, porque es un himno, ¿verdad? Y en las 4 partes contienen 2 versículos cada uno. Entonces, los primeros versículos o la primera parte son los versículos 1 y 2 que yo he leído ahora. Y habla de Israel y habla también de Judá. Entonces, no está haciendo necesariamente acá una comparación entre Israel y Judá, sino que simplemente presenta el pueblo de Dios como Israel, ¿verdad? Y Judá es una referencia a la tierra de Judá. Es decir, Dios tenía un lugar para su pueblo. Dios siempre tiene un lugar para su pueblo, para cada uno de nosotros. La segunda parte del Salmo son los versículos 3 y 4. Entonces, en este segundo bloque, el salmista presenta el Mar Rojo, que fue uno de los primeros grandes milagros, quizá el más grande milagro en el comienzo de la jornada de Israel, después que salió del Egipto, ¿verdad? Y después menciona el río Jordán. El río Jordán, acá, al hablar del río Jordán, el salmista quiere mostrar que Dios hizo milagros al principio y al final del viaje de Israel desde el Egipto hasta Canaán. Uno puede ser alentado al leer el Salmo 114 por el hecho de que el mismo Dios que saca del cautiverio Egipto, del pecado, hoy guiará a salvo a través de las olas tormentosas del Jordán a la tierra prometida, a la nueva tierra prometida. Amén. En estos versículos también se menciona, por ejemplo, en el versículo 6, que los montes saltaron. Y acá es una descripción poética del terremoto que acompañó la entrega de la ley en el Sinaí. Ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 18, tú puedes leer. Entonces, entre las maravillas, el éxodo del Egipto y la entrada a la Tierra Santa, está la gran revelación de Dios cuando con gran solemnidad Él entrega su santa ley en el Sinaí. La tercera parte del Salmo son los versículos 5 y 6. Y acá tú puedes leer preguntas que, digamos, son preguntas retóricas, es decir, preguntas que ni siempre tienen respuestas para dar. Son preguntas para reflexionar en el tema presentado.
Preguntas donde el salmista pide a la naturaleza que aclare su comportamiento extraño, que explique el hecho de que parece haber salido de su curso natural. No hay cómo explicar los milagros de Dios. Simplemente tenemos que aceptarlos. Bueno, entonces vienen los versículos 7 y 8. Y acá parece que, principalmente en el versículo 7, hay una respuesta a las preguntas hechas. Aunque sean preguntas retóricas, parece que el versículo 7 contiene la respuesta a los versículos, las preguntas hechas en los versículos 5 y 6. ¿Por qué? Porque acá en el versículo 7 es presentado, se revela que es la presencia de Dios que cambia todo, que cambia el curso de las leyes de la naturaleza. Acá, mira vos, te voy a invitar a leer acá lo que dice el versículo 7. Dice, a la presencia de Jehová cambia la tierra. La presencia de Jehová cambia todo. ¿No es lindo eso? La presencia de Jehová cambia todo. El Dios que hizo que el agua fluyera de la roca, ahí en Refidim y también en Cádiz, ¿verdad? Es el mismo que provee hoy corrientes de agua viva a sus fieles. El Dios que sacó agua de la peña es el Dios que puede darte el agua viva. Jesús lo dijo, ¿verdad? Juan capítulo 4 y el versículo 14. Evangelio de Juan capítulo 4 y el versículo 14, así está escrito. Te voy a leer. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Alabado sea el Señor. Quien bebe del agua de la vida, que es Jesucristo, quien siga viviendo esta agua, nunca tendrá sed. Pero el agua, dijo Jesús, se convertirá en una fuente inagotable para él y para los otros, para los compañeros, para los exhaustos viajeros, ¿verdad? Que viajan en el camino hacia el hogar celestial. Así que Dios nos está llamando en esta mañana a través del Salmo 114. Primero, a confiar que Dios es poderoso. Número 2, confiar que Él nos guía en el camino. Tercero, no tentar aceptar los milagros o comprender los milagros, sino aceptarlos por la fe. Número 4, creer de que Dios, el mismo Dios que sacó el agua de la roca, de la peña, el Dios que cambió la naturaleza para salvar a su pueblo, hoy puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, con tendencia para el pecado. No dudes, amigo, Jesús puede cambiar tu vida. Tal vez esté luchando con un vicio que no puedes lograr vencer. Tal vez esté luchando con un hábito que fue adquirido. Dios puede cambiar todo. Él cambió la naturaleza para salvar su pueblo y llevó su pueblo a una tierra que estaba prometida para su pueblo, para su gente. Así que Dios tiene también una nueva tierra prometida para nosotros hoy. Y mientras estamos en este viaje, Él puede guiarnos, salvarnos, dar el agua de la vida. Él puede, a través de su Santo Espíritu, cambiar nuestra historia. Solo que tenemos que aceptar. Vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor entonces, ahora. Quiero orar por vos, quiero orar por ti. Vamos a orar. Querido Padre, nosotros en este momento oramos, creyendo en un Dios que puede todo, que puede cambiar la naturaleza para salvar a sus hijos. Y seguramente puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa también, nuestros hábitos. Así que entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos, en las manos de un Dios poderoso, que creemos que es nuestro Salvador, Redentor, amigo y guía. En las manos tuyas, Señor, entregamos en este momento los que sufren, los menesterosos, los que tienen un vicio, los líderes de tu iglesia, los que están estudiando tu palabra, todos, para que podamos tomar la mejor decisión, que es aceptarlo y entregar nuestra vida en tus manos.
En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a cada día acá, reflexionando en la palabra de Dios para ser reavivados por su palabra. Bendiciones.